Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a Nordeste Radio. Hoy es 17 ya de febrero, caramba, cómo pasa el tiempo, ¿eh? No te demos cuenta, estamos en Semana Santa y tal y como van las cosas, pues seguiremos todos metidos en casa, pero bueno, el tiempo va pasando y esperemos que poco a poco las vacunas vayan llegando y esperemos que poco a poco nos vayamos olvidando de esto. Mientras tanto, por favor, cuídense mucho, ¿eh? Cuídense mucho. Hoy vamos a hablar de libros, claro, a ver qué autor trae hoy, de qué obra vamos a hablar. Hoy no vamos a hablar de ninguna obra, vamos a hablar de algo muy importante que en ocasiones hace que compremos un libro o no. Vamos a hablar de cómo se diseña una portada, cómo se ilustra un libro, cómo se maqueta un libro, qué hay que hacer, el trabajo que hay detrás de un libro hasta que nosotros podemos ver ese libro. Me van a permitir que saludemos a Nere Urucheta. Muy buenos días, Nere. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Bueno, gracias a vosotros por mostrar también esta parte importante de los libros, ¿no? Que a veces se deja un poco de lado, ¿no? Y no se le da importancia, pero sí que la tiene. Oh, y mucho. De alguna forma hay, y ahora entramos un poco a contar algo de tu vida, pero hay estudios que indican que un porcentaje elevado de gente compra el libro basándose en la sinopsis y en la portada del libro. Hay un porcentaje enorme, ¿cierto? Sí, yo creo que sí, ¿no? Sobre todo, a ver, hay veces que leemos libros por recomendación y entonces ahí ya no tiene tanta importancia, pero cuando tú vas a una librería y empiezas a mirar, al final lo que te entra por el ojo es la portada. Y entonces ya si te llama la atención, le das la vuelta, lees la sinopsis y ya si te enamora la sinopsis, pues pasas por caja, ¿no? Como quien dice. Entonces sí que es súper importante. Y también los títulos. Yo soy también una persona muy de títulos, un título que te impacte, ¿no? Ese conjunto portada-título yo creo que es fundamental a la hora de que la gente se anime, ¿no? Y le dé la oportunidad a un libro, ¿no? Como hay tanta oferta, al final tienes que enamorar al posible lector de alguna manera, ¿no? Y ganar a tus adversarios ahí en la estantería. Sí, y el primer impacto siempre es importante. Oye, ¿qué pinta en todo esto un ingeniero o un ingeniero técnico de minas ilustrando portada? Pues la vida que da muchas vueltas, ¿verdad? Y uno a veces descubre cuál es su vocación jovencito y otras veces lo descubre más adelante, ¿no? Y a mí pues me pasó que lo descubrí más adelante. Yo estudié esa carrera porque era la que me gustaba. Nadie me obligó ni me llevó por ese camino, ¿no? Me gustaba y lo hice y trabajé muchos años en tema industrial. Pero empecé por hobby a diseñar y llegó un momento que vi que aquello era lo que realmente me gustaba hacer y era a lo que me quería diseñar, pero bueno, o sea, dedicar al diseño. Pero ya decía yo ya con la edad que tengo, sin una formación reglada, ¿no? Pues lo veía muy difícil hasta que pues decidí que no necesitaba que nadie me contratase y empecé yo a buscarme la vida por mi cuenta. Y como siempre soy una apasionada de los libros, pues vi ahí el tándem perfecto, ¿no? Los libros y el diseño. Yo ya tenía además contactos en el mundo de la literatura, ¿no? Porque ya te digo que pues era muy aficionada y bueno, pues así arranqué, ¿no? Primero haciendo portadas de muestra para que la gente viese mi trabajo, hasta que empezaron a darme la oportunidad de trabajar con ellos. Y llevo ya, pues yo creo que va para 5 años. Va para 5 años en el tema este. Y muchísimas ya portadas. tengo la ingeniería olvidada. Bueno, que me viene bien, ¿eh? Todo, en la vida todo suma. Sí, o sea, es nada verdad. resta, todo suma. Toda la experiencia que traes de atrás también te vale. Yo trabajo de comercial, entonces eso a mí me vale para el trato con los clientes. Ya lo creo. El tema de ingeniería, pues la gente dice, joder, es que subo la portada a Amazon, siempre me da error. A mí no me da error nunca, porque yo el tema de las unidades, los milímetros, las pulgadas, todo eso lo controlo. Es que no eso es problema. claro, porque no solamente es ilustrar, es luego además adecuarte a las medidas, no sé qué, muy complicado. Claro, eso es importante, ¿no? Al final la portada tiene que tener unos requerimientos exactos para cuando tú lo llevas a imprenta, pues que quede todo bien, el lomo en su sitio, que quede todo bien, ¿no?
Entonces también ahí pues es importante, ¿no? El tema de las unidades, los milímetros, los centímetros, las pulgadas, que la gente se vuelve un poco loca, ¿no? Y te dice que, yo qué sé, te dice por ejemplo que el lomo tiene 20 centímetros y dices tú, serán milímetros. Claro, casi 20 centímetros, caramba. Pero fíjate, por ejemplo, algo tan simple como acabas de decir tú, que es el cálculo del grosor del lomo, es complicado. Sí. Claro, sí, bueno, al final, como depende del papel y del número de páginas, pues bueno, si la imprenta te tiene que decir, pues el lomo va a tener tanto, ¿no? Y pues hay que ajustarlo a los milímetros, normalmente con milímetros y decimales, ¿no? Sí, para que quede claro. todo en su sitio. Pero sí. ¿cómo empieza el proyecto? ¿Cómo empieza el tema de ilustrar, de sacar una portada? O sea, yo escribo un libro y te digo, Nere, mira, he escrito este libro y me gustaría que tú me hicieras la portada. ¿Tú qué necesitas? Pues mira, yo tengo ya preparada, ¿no? Ya con el tiempo he ido haciendo mi sistema, ¿no? Porque al final cada maestrillo tiene su librillo. Sí. Yo tengo una ficha que pido a los autores que rellenen y en esa ficha les pido pues variedad de datos, desde el tamaño del libro, ¿no? Porque es importante yo ya empezar a diseñar proporcional a lo que va a ser el libro, hasta pues que me cuenten un poco de la historia, que me cuenten si tienen ellos alguna idea en mente de lo que les gustaría que fuese el libro, que me digan alguna portada que a ellos les guste para que yo pueda ver un poco también el gusto, ¿no? del autor, porque al final la portada la hago yo, pero es su libro y su portada, ¿no? La del autor. Entonces yo me tengo que adaptar a sus gustos también, ¿no? Al final siempre es un trabajo en equipo. Yo siempre digo, si yo hiciese las portadas solas, saldrían diferentes a lo que sale al final, ¿no? Porque es un trabajo muy en equipo entre el autor y el diseñador. Entonces, más o menos así, yo les pido esa información, a veces tengo que hablar con ellos si no me queda muy claro lo que me han mandado, todo el mundo no se sabe expresar explicar igual de bien, porque al final explicar una imagen que tienes en la cabeza es bastante complicado, parece sencillo, pero no lo es. ¿No? Transmitirme a mí, ¿no? Eso. Entonces a veces pues tengo que charlar con ellos y luego yo hago un primer borrado. Con toda esa información hago un primer borrado. Y a partir de ahí pues empezamos a trabajar. A veces ese primer borrador no vale más que para saber qué cosas no les gustan. A veces me pasa eso, otras veces no, igual ese borrador pues tira para adelante, vamos modificándolo. Es un poco, cada portada tiene su proceso, ¿no? Al ser un tema creativo y los gustos entran en juego también, entonces pues cada proceso de diseño de una portada es diferente al anterior. ¿Son muy tiquismiquis los autores o normalmente se dejan aconsejar? Pues hay de todo en esta vida, hay de todo. Hay gente que se deja aconsejar y hay gente que tiene una idea súper clara y no salen de ahí. Entonces hay de todo. Que no es bueno ni malo una cosa a otra, ¿no? Al final, hombre, hay veces que sí que es bueno que te dejes aconsejar en ciertas cosas, ¿no? Pues igual si yo veo pues, que lo que me están proponiendo no va a funcionar bien, porque hay veces que los autores quieren contar el libro en la portada y eso no se puede hacer, es imposible meter a veces tantas cosas como quieren meter. No entra en una portada, ¿no? Tienes que tener espacio para los títulos, que tenga aire, ¿no? Que no sea todo abigarrado. Fíjate que estoy de acuerdo contigo. Dime. Y en publicidad también ocurre el tema de los blancos. O sea, la gente contrata una página, un folleto, cualquier cosa y dice, uy, aquí hay un espacio en blanco, pues ahí podríamos poner, y dice, caramba, que no hace falta llenar todo el espacio. Tiene que respirar también, ¿no? Claro. Tiene que tener unos espacios también. A ver, hay veces que sí que es cierto que dices, estás viendo el diseño y dices, aquí me falta algo, ¿no? Hay veces que sí que falta algo, pero hay otras veces que quieren meter demasiada información, entonces yo sí que les intento decir, bueno, vamos a intentar sintetizar un poco, no meter tantas cosas, porque es que si no al final ves un batiburrillo ahí y no ves nada. Entonces, bueno, yo sí que intento guiarles para que el diseño quede bien, que quede bonito, ¿no? Dentro de que sea de su gusto, pero que quede bien. Pero ese toque, sí que tengo pelea, pero bueno. Ese toque profesional que tú sabes darle, claro. ¿Qué te iba a decir? Otra cosa, el tema de la ilustración. Una cosa es diseña la portada, más o menos tienes tú la hipnosis, la historia que cuenta el libro, ya sabes lo que quiere también el autor. Y luego te llega la ilustración. La ilustración es totalmente distinto, porque es que tú tienes que reflejar en una ilustración un determinado hecho del libro. ¿Eso cómo te inspiras? ¿Cómo lo haces? Pues hablando mucho con el autor, sobre todo. A veces sí que leo antes pasajes para hacerme un poco la idea de la atmósfera, ¿no? Que tienes que aplicar. Bueno,
pero al final, sobre todo, tienes que tener muy buena comunicación con el autor, ya sea para ilustrar un interior o para ilustrar una portada, ¿no? Que al final tú con fotos puedes hacer borradores, puedes hacer... No, es más fácil enseñar antes de... Y con una portada ilustrada, ¿no? Que la haces en acuarela, pues al final es jugártela más, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues bueno, sí que es importante tener buena comunicación. Así todo hay veces pues que haces una cosa y tienes que luego mirar para otro lado. Pero bueno, más o menos, de todas maneras, la gente también pues ya ve... porque la ilustración, cada uno tenemos nuestro estilo concreto y no puedes hacer... A ver, habrá gente que pueda hacer de todo, pero normalmente tienen que ver que les guste lo que tú haces y cuál es tu estilo, y entonces de ahí poder ilustrar, porque es muy difícil intentar hacer algo como otra persona cuando estás hablando de ilustración, ¿no? Porque tú tienes tu forma de pintar y es difícil, no te sale bien, ¿no? Cuando sales de ahí. Entonces ahí sí que es importante que vean, así como yo, por ejemplo, cuando hago portadas con fotos de stock o incluso con ilustraciones de stock, que también se puede trabajar con ilustraciones de stock, combinarlas, modificarlas, y salen portadas ilustradas sin ser pintadas a mano. Y entonces ahí sí que les puedo mostrar más cosas y puedes jugar con unos estilos con otros, hacer vectorial, hacer tipo acuarela, hacer, no sé, hay más opciones, ¿no? Me refiero que tú trabajas ya con un material de base, por así decirlo, pero cuando tú lo pintas, ahí sí que tu mano y tu estilo pues marcan cómo va a ser la portada. Entonces ahí sí que tienen que tener muy claro, ver mi portfolio, mis trabajos y decir, no, sí, efectivamente me gusta cómo pintas, entonces nos metemos a dibujar. Entonces, luego hay otro tema que también haces tú, y es algo que eso sí que no se valora hasta que ves un trabajo mal hecho, que es la maquetación. La maquetación es verdad que tú coges un libro, lo lees, tal, bueno, te gusta más o menos, te sueles enfadar, como me ocurre a mí, porque para ahorrar páginas meten tipos muy pequeños y ya en ocasiones hasta en gris oscuro, y dices, pero ¿cómo pretendes que me lea yo esto, hombre? Pero aparte de eso, eso posiblemente tenga más culpa la editora que la maquetadora, pero sí es cierto que tú ves un libro, lo ves, lo lees, todo muy bien, pero no te das cuenta de los encuentros que están adecuados, que todas las páginas cierran en el mismo sitio, que la numeración de la página está en un extremo, en uno en el centro y otro no sé qué, y eso no lo valoras hasta que no te encuentras una maquetación de algún personaje, que los hay, que se lo maquetan ellos mismos. Pues, sí, la maquetación, si está bien hecha, tiene que pasar desapercibida, tiene que ser como invisible, ¿no? Tú simplemente lees el libro y estás cómodo leyendo, pero no es algo que tengas que ver, por así decirlo, ¿no? Una maquetación bien hecha, pues es invisible, por así decirlo. Hombre, puedes ponerle adornitos en las cabeceras o alguna cosita, pero me refiero que una maquetación bien hecha, ¿no? Que esté cómoda de leer, pues tú la pasas porque como no te molesta, ¿no? Estás cómodo leyendo, pues la lees y no la aprecias igual. Te das cuenta lo que dices cuando llegas a una maquetación que está mal hecha, con la letra muy baja, con las líneas juntas o muy separadas, o sin encuentros, o los encuentros muy mal. Sí, eso se nota mucho, hay muchas. Hay muchas cosas que se pueden hacer mal en una maquetación, pero si está bien hecha es cuando pasa más desapercibida. Entonces, porque tú lees cómodo y no te... sin más, o sea, al final la maquetación es la forma de que llegue a ti, ¿no? El contenido, y si está bien hecha, pues pasa desapercibida. Es cuando está mal hecha, cuando te molesta, ¿no? Cuando que te acaba doliendo la vista, si la letra es muy pequeña, o pues eso, en esos casos es cuando la ves, ¿no? Por así decirlo. Y valoras cuando está bien hecha, cuando estás leyendo un libro que está malo. Hay gente que se pone a meter... adornan tanto que meten hasta, como si diríamos, marcas de agua por detrás, ¿no? Dibujitos detrás del texto, que dices tú, pero por Dios, es que esto es para despistar. Entonces, pues bueno, al final, cuando está bien hecha, pasa desapercibida. Bueno, tú maquetas tanto para papel como para digital. Ahora el tema digital se está imponiendo muchísimo, ¿no? Sí, bueno, al final... A ver, yo soy la primera que da buen uso al reader, al libro electrónico, porque bueno, pues ahorras espacio, es muy cómodo, lo llevas en el bolso, te puedes poner a leer en cualquier sitio, no pesa. Bueno,
pues tiene ventajas, te da una comodidad que a veces pues el libro pues no te ofrece. Y sí, al final aquí tampoco se lee, en España no es que haya todavía mucha lectura en digital, en otros países hay más, pero al final se irá, a ver, no es que vaya a desaparecer el libro, ¿no? Pero convivirán, yo creo que convivirán. Y los audiolibros también están en auge. Sí, fíjate, los audiolibros también. A mí eso me va a costar. Yo también oigo historias en audiolibros. Yo todos los formatos. Sí. A mí todos los formatos me van bien para que me llenen historias. Sí, pero a mí entonces, fíjate que... Es verdad que el audiolibro tiene muchas ventajas también, porque yo qué sé, yo hay veces que estoy pintando y estoy oyendo una historia, o me voy a caminar y voy oyendo una historia, que son situaciones en las que no podría leer mientras hago esas cosas. Pues yo fíjate que a mí el audiolibro posiblemente me va a costar más. La verdad es que el libro digital no solamente me ha costado poco, sino que además tiene una serie de ventajas tremendas, aunque el placer de tener un buen libro físico nadie te lo puede quitar, ¿no? No es lo mismo, pero tiene sus ventajas. Pero el tema del audiolibro a mí me cuesta, sobre todo, pues no sé, a lo mejor tengo mala suerte, pero los que he escuchado me resultan bastante planos. O sea, creo que tienen que ser unos grandes actores los que hagan el libro. Es muy importante. Bueno, yo de hecho me he leído libros por el narrador, es decir, leer un libro en el que me gusta el narrador y buscar qué otros libros ha narrado. Y oír el libro ese en concreto porque lo ha hecho ese narrador. Ya al audiolibro le veo la ventaja de que me permite aprovechar ese tiempo que antes no podía aprovechar en nada, ¿no? Pues si voy a caminar una hora, pues voy andando sin más, ¿no? Y ahora voy andando y además voy oyendo una historia. Entonces, a ver, lo que no hago, por ejemplo, es sentarme en el sofá y ponerme los cascos, porque eso sí que me parece... Sí, mirando al techo. No le veo, pues para eso me cojo el libro. Pero claro, cuando voy a andar o cuando estoy pintando también, que estás haciendo igual una actividad que no te requiere concentración, pues estás con la historia, tú vas oyéndola, vas entretenida y pues eso, es como que aprovechas, es ser multitarea, ¿no? De todas formas, los tiempos que vivimos, ¿no? Que queremos exprimir ahí sí, a tope. ¿Tú no consideras que con la revolución de los audiovisuales de alguna forma estamos condenados a que dentro de unas generaciones, no sé, nuestros nietos, nuestros tataranietos, no sepan ni leer ni escribir? Pues no lo sé, hombre, leer y escribir yo creo que saber sí. Ahora, ¿tú crees? Que las historias lleguen a ellos a través de los libros, pues a ver, hay que reconocer que el audiovisual no requiere esfuerzo ninguno. Te sientas delante de la tele y te lo dan, ¿no? O en este caso te pones los cascos y te lo lees, no requiere un esfuerzo. Pero no sé, es que a mí me parece imposible, ¿no? Que se pierda la magia del libro, ¿no? Yo creo que siempre va a haber gente que le guste, lo mismo que siempre ha habido gente que le ha gustado y gente que no, porque parece que ahora leemos menos, pero antes tampoco se leía tanto, O sea, no, yo creo que ahora es cuando más se lee. Ahora se lee bastante más que antes. La cosa esa de que ahora no leen nada, siempre cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Hay gente que siempre le parece que antes más y mejor. No, pero tú fíjate lo que se está editando ahora mismo. La literatura, o sea que al final, no sé, sí que es cierto que requiere un esfuerzo que no requiere y yo qué sé, y ahora perdemos tiempo con otras cosas que antes igual dedicábamos a leer, ¿no? Pues con el móvil mismo, ¿no? Que es como un pozo sin fondo, aquí es un agujero negro, empiezas a mirar cosas y se te ha pasado una hora y has dicho, uy, ¿qué ha pasado, no? Las redes sociales, además te pones en el móvil y pierdes un tiempo que te pones a buscar algo concreto, pero te vas desviando y dices, caramba, si yo estaba con eso. Es un agujero negro aquello. Oye, pierdes tiempo a tope, sí. Tenemos oyentes que son muy curiosos y nos dicen que has tenido que tener un montón de anécdotas con los escritores, que te ha debido pasar de todo, que si puedes destacar alguna anécdota. Pues, hombre, cosas me pasan, no te voy a decir que no, pero bueno, pues yo qué sé, de todo. Pues sí, mira, el otro día todavía me pasó que estuvimos igual una tarde entera decidiendo si poníamos una letra de tamaño 12 o 12,5, que prácticamente es lo mismo. Que yo decía, a ver, y estuvimos toda la tarde para esto, yo decía, bueno, pues nada, oye, a ver, ya nos decidiremos, porque al final dices, bueno, y sí, hay veces que bueno, que haces la portada exactamente como te la piden y te dicen, ay, es que no me llena. Dices, bueno, pues vamos a volver a empezar, a ver si encontramos algo que te llene. Hay un poco de todo. Hay veces que haces una portada en media hora, como digo yo, que no es que sea media hora, porque hay que terminarla, tal, pero bueno, de repente te viene la idea, tienes la imagen, pam, y ya está, y dices, y me ha quedado divina, y dices, ¿cómo puede ser tan rápido? Pues a veces pasa. Y otras veces pues vas por el borrador 25
y todavía te está diciendo la mujer, es que no lo acabo de ver. Digo, bueno, pues yo sí que no lo veo. No, pero bueno. es difícil trabajar cuando no tiene también la otra persona la idea como muy clara, como vamos a ver, Sí, o el eso tema complica mucho las un cosas. poquito, Y con la gente que es indecisa, sí, es decir, sí. que requieren, por así decirlo, que alguien les refuerce, ¿no? Porque tú igual haces y la portada, como te ha dicho, le ha gustado y luego te viene. Es que se la ha enseñado a no sé quién y me ha dicho, no, y dices tú, pero si ya estaba, ¿no? Si ya lo tenías claro, pero hay gente que no, pues eso, que es indecisa, que requiere a veces, pues eso, que le reafirmen, ¿no? Sus opiniones. Sobre Y todo eso cuando... a mí sí que me puede traer trebaderos de cabeza, porque hay veces que ya tenemos la portada hecha y de repente es que se la enseña a no sé quién y le ha dicho no sé cuál. Y tú pensando, ¿para qué se la enseñas ahora bien? O cuando empiezas con la famosa... Cuando empiezas a contar, te dicen, gustarme me gusta, pero esto no podía ser un poquito más claro, esto podía ser un poquito más verde, esto no podía ser un poquito más pequeño. Bueno, sí, hay veces que te dicen cosas ¿cuántos que después poquitos? Eso no podría ser, porque es que la portada es negra y no puede ser un poco más clara, ¿no? Hay veces que sí, que te piden cosas que no... o te piden que hagas montajes con fotos que no encajan, ¿no? La gente tampoco se hace la idea que para hacer una fotocomposición con varias imágenes, pues tiene que tener unas características determinadas. La luz tiene que ser parecida, la perspectiva desde donde está sacada la foto tiene que encajar, porque si tú sacas y la calidad. el paisaje que está visto de abajo hacia arriba y el personaje de arriba hacia abajo, pues es que eso no encaja en la vida. No es que yo sea mejor o peor haciendo fotocomposiciones, que nunca va a encajar, ¿no? Porque no tiene las condiciones. Y hay gente que le cuesta mucho ver eso, entonces te mandan fotos y dices, es que esto no lo puedo juntar con o incluso te mandan fotos que no tienen la calidad suficiente como, pues, bueno, oye, pues sí, en el ordenador bueno, se ve muy bien. Yo les digo, mira, es que esto tiene este tamaño y es que eso no lo podemos usar. Y ya está, o sea, no se puede usar. Y hay veces que, a ver, yo también te digo que he hecho alguna portada que no he firmado. Porque, a ver, la gente a veces se pone muy cabezona y al final dices, bueno, pues eso es lo que quieres, yo te hago esto, pero al final tú tienes razón. yo en mi portfolio no la pongo, porque al final él quiere eso o ella quiere eso y pues tú le puedes aconsejar, pero claro, llega un momento que pues es que si es lo que quiere, pues yo se lo hago, pero claro, pues eso, una foto sacada de un móvil con pues es que no es que no tiene te las da calidad. Pero claro, yo puedo recomendar, avisar, dar mis consejos, decir no sería mejor esto, no sería mejor lo otro, buscar opciones, porque yo a veces cuando una portada no está saliendo, porque a veces se atascan, y yo busco alternativas, ¿no? Salir de donde estamos metidos, que a veces estás ahí cabezón pum dándote contra un muro, que a veces pasa, intento pues ofrecerle otras alternativas y a veces funciona, ¿no? Igual le digo, mira, esto no es lo que me has pedido, no es lo que estamos haciendo, pero es que he visto esta foto que me ha parecido que encajaba súper bien y he preparado este otro borrador y hay veces que me dicen, pues sí, me encanta, ¿no? Porque hay veces que estás ahí obcecado en hacerlo de una forma porque esta idea que tienen y te estás dando contra un muro y aquello no funciona y bueno, yo siempre intento decir, bueno, pues te voy a dar esta otra alternativa, ¿no? Para salir a veces, ahí del agujero. Te voy a dar esta otra alternativa a ver qué te parece. A veces me funciona y a veces no. A veces la gente quiere eso y seguimos ahí dándonos contra el muro hasta conseguirlo. Pero ya te digo que cada proceso de diseño de una portada es que es diferente. A mí me ha llegado a pasar hasta de escribirle a la autora, que además es una autora con la que he trabajado mucho y tenía confianza, y decirle que no era capaz de hacerla. O sea, es que no soy capaz de hacer esto que me estás pidiendo. O sea, imposible. Digo, mira, si buscas a otra persona no me ofendo, de verdad, pero lo que no quiero es dejártenos sin portada. Y luego al día siguiente salirnos y quedarnos divinamente. Pero llegar a ese punto de desesperación, ¿no? De, mira, es que no soy capaz. O sea, no me sale esto que me pides. Era una portada de fantasía y hay veces, pues que son más difíciles a veces de conseguir esos efectos que te piden, que si la luz, los rayos, yo qué sé, ¿no? Depende de lo que te estén pidiendo. Y te dicen, en esta foto quiero que me pongas estos colores. Bueno, pues yo aquel día le acabé diciendo, es que no las saco adelante. Y luego al día siguiente probé otra cosa y me salió y le digo, mira, después del rollo que te solté ayer, no te lo vas a creer, pero mira, me ha salido no esto. ha salido. Y gustó. Pero sí, hay veces que cuesta, pero bueno. Oye, ¿cuál es la reacción? Final, ¿Cuál es la reacción de un autor cuando ve su libro, cuando ve la portada por primera vez, cuando ve que después de tantas horas escribiendo, imaginando, investigando, ve la portada que de alguna forma parece que es que el libro ya empieza a convertirse en una realidad? Pues sí, es
emocionante, es eso, es como verlo ya un poco real, aunque incluso hay veces que yo muchas veces hago las portadas con los libros antes de que los termine, pero en el momento que el libro ya tiene portada es como que lo hace más real. Y bueno, ya sabes que has acertado cuando mandas el borrador y te empiezan ahí a mandar gritos, emoticonos y tal, entonces dices, bueno, he dado en el clavo, ¿no? Qué satisfactorio, ¿verdad? Sí. Y luego pues es muy bonito pues cuando vas a una librería y te encuentras ahí, o a mí me ha pasado, ¿no? Yo vivo en un pueblo pequeño que tiene la típica pues librería, papelería, ¿no? Pequeña, ¿no? Que es más bien pues papelería, ¿no? Para el cole y estas cosas, pero que tiene algún libro y pasar por delante de este aparato y ver una novela mía, ¿no? Pues mía no, de su autora, pero la portada Ya. mía. Y pues me hace ilusión a mí, pues me imagino que a ellos les tira tanto más, ¿no? Qué bien. Bueno, hacen muchas cosas, porque aparte de diseño, ilustración, maquetación, también hay diseño de marcapáginas que también se ha puesto como muy en boga, roll-up y las imágenes promocionales, haces de todo. Sí, la gente te suele pedir también, por lo menos el diseño de marcapáginas y luego sí que te hacen otras cosas también, pues como, yo qué sé, chapas también, o bueno, pues hay, en vez de marcapáginas con la típica forma alargada, pues en plan como postal, hay gente que hace libretas, bueno, la libreta simplemente pues al final es coger la portada, Sí, ¿no? Y adecuarlo al tamaño. Y hacerla, eso es. Entonces, pues sí, la verdad que hay cositas que la gente, ¿no? Pues al final por dar un poco más de valor al libro impreso, ¿no? Pues si compra la gente el libro impreso, pues le añaden, pues eso, pues el marcapáginas, una chapa, tal, ¿no? Como un detalle, pues para darle más valor, ¿no? Al esfuerzo que hace la gente, de vez de comprar el digital, comprar el impreso, ¿no? Porque bueno. siempre tiene más gracia, ¿no? Hay una página que yo les sugiero que visiten y vean muchos de los trabajos de nuestra amiga Nele, que es imagina-desig, se lo deletreo, designs.com. Eso es, que si pusiese el nombre ahora yo creo que ponía otro, porque lo de design vuelve loca a la gente para escribirlo, la verdad, pero sí, esa es, imagina design. Pues ahí queda. La verdad es que des una vuelta por delante, se darán cuenta del trabajo que es diseñar unas portadas y de verdad, y ese trabajo que nadie valora, pero que todos necesitamos, que es el de la maquetación. ¿Hay mucha diferencia entre maquetar para papel y maquetar en digital? Pues bueno, la maquetación digital, como el texto es fluido, pues no tienes que preocuparte de que las páginas que encajen bien las partes bajas y ese tipo de cosas. En maquetación digital lo importante es que se te añadan los saltos de página en los sitios adecuados, que normalmente suele ser el principio del capítulo, pero bueno, a veces igual hay que añadir otros adicionales, que pues si tiene enlaces que funcionen los enlaces, que salga la tabla de contenido, que da mucha rabia, a mí por lo menos me da mucha rabia cuando estoy leyendo un libro digital que no estén los capítulos marcados. Sí. Entonces que solo te ponga, te quedan 12 horas de libro, pero no te diga cuánto te queda de capítulo, para yo saber si me compensa seguir leyendo. Si aguanto ese cuarto de hora más o me acuesto. Sí, verdad. Sí, es cierto que mira y dices, me quedan solamente 2 páginas, pues sigo. Dos páginas, pues sigo, o me quedan 20 minutos, bueno, no aguanto, me quedo ya dormida, ¿no? Lo dejo para mañana. Entonces, pues eso, que funcione bien la tabla de contenido para que se pueda buscar como índice, pero también para que te indique lo que te queda de capítulo, ese tipo de cosas. Luego, pues bueno, si hay imágenes, pues que encaje eso. Normalmente suele ser en libros de no ficción, que yo también hago, ¿no? Hay libros de no ficción que suelen tener imágenes, gráficos, destacados y otras cosas, entonces dificultan más la maquetación tanto en papel como en digital. Pero bueno, las novelas al final, que esté bien, para que esté bien en digital, pues eso, que los saltos de páginas estén en los sitios adecuados y que funcione la tabla de contenido, bueno, y luego que esté bien, porque es que yo he leído cada libro, que mira, el otro día me leí un libro precioso, era el libro, pero venían todas las EPs separadas, no me digas por qué, o sea, no tengo ni idea cómo les ha podido pasar eso. Mira que yo hago libros digitales. Pues la F venía un espacio antes de la siguiente letra, en todas las Fs del libro. Joder, qué fastidio. ¿Qué dices tú? Joder, qué incomodidad, sí, además te incomoda. Es más rara, porque digo, pero ¿cómo han hecho esto? O sea, digo, no sé, es que te empeñas a hacerlo, bueno, se me ocurriría, pues no sé, meterle un espacio, pero es que te salgan automáticos, no lo entiendo. O sea, pues, o otro libro que me leí también de una editorial, era un libro de una editorial importante y era un libro que tenía años, es decir, no es una cosa, es que acabo de sacar el libro y no me he dado cuenta de que tenía un error, sino es dejadez total de no haber corregido todavía esos errores, porque igual te venían 8 palabras
todas seguidas, ¿no? Caramba. O sea, como todos seguidos y todos Caramba, seguidos, sí, sí. cada X párrafos, una tira de esas, que decías tú, Jesús, Te ¿cómo no han destroza. corregido esto, no? Un libro que tenía ya, pues igual 8 o 10 años. Ajá, Pues ajá. esos que lo suben y Ya se se queda. olvidan. Ya se queda, no se revisa. Pero bueno, al final eso, que no tenga errores, que esté todo bien, las palabras separadas donde tienen que ir, pero luego lo importante es todo, los cambios de página y la tabla de contenido, eso es más importante, para Importante. que el libro funcione bien. Muy importante. Nere Gurucheta, ha sido un auténtico placer el tenerte aquí. El trabajo que Muy un haces placer haber hablado con vosotros. es impresionante el trabajo que haces. Que la gente Muchas cotille gracias, porque muchas merece gracias. muchísimo la pena. Muchas gracias y hasta la próxima, ¿vale? Bueno, igualmente, un abrazo. Un beso fuerte, hasta luego. Beso, hasta luego. Ustedes se darán cuenta de la cantidad de trabajos que hay detrás de la literatura, pero trabajos realmente importantes, que pueden hacer que compremos un libro, que lo disfrutemos o que no. Y todo gracias a gente como Nere Gurucheta y mucha más gente que iremos hablando y veremos distintos oficios que hay detrás del mundo del libro. Deme un segundito y nos vamos a la historia. Venga. ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671-091-098. Tenemos tu solución. 671-091-098. ¿Te preocupa el problema de la despoblación? ¿Quieres ayudar a las mujeres a desarrollar sus negocios en el medio rural? Entra en feriafemurpronatura.com y podrás adquirir más de 2.500 productos de alimentación y artesanía que elaboran las mujeres que viven en las zonas rurales. feriafemurpronatura.com, el e-commerce organizado por la Federación Nacional de la Mujer Rural. Financia Junta de Castilla y León. Organiza Federación Nacional de la Mujer Rural.
¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671-091-098. Tenemos tu solución. 671-091-098. Pues vamos con nuestro tramo, con nuestro trozo de historia. Y vamos a saludar para ello, por supuesto, a José Luis García Casado. Don José Luis, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Todo bien? Razonablemente. Razonablemente. Bueno, hoy vamos a hablar de que ya de alguna forma se va consolidando Castilla. Ya nos quitamos de encima a los almorávides y todas las correrías que tuvieron por la península. Y vamos a conocer qué estaba pasando en los territorios cristianos, José Luis. Sí, porque como comentábamos el otro día, las cosas iban pasando simultáneamente, por eso estamos como los alicantinos, hablando de moros y cristianos. Sí. Entonces, hoy vamos a echar una ojeada. El otro día vimos qué pasaba con los almorávides y sus correrías por la península, pero hoy vamos a dedicar nuestro comentario a conocer, como tú muy bien dices, qué diablos estaba pasando en los territorios cristianos. Uh-huh. Todavía en la península, en el trozo de península que era cristiano, todavía no se había desarrollado un sentimiento claro de nación. No había un sentimiento de patria, de nación. Uh-huh. Pero lo que sí había, y eso es lo que mantuvo vivo estos territorios, era un muy desarrollado sentido de la propiedad. Si analizamos detenidamente los hechos históricos de la época, observamos una notable contradicción, que creo que ya la hemos comentado en alguna ocasión. Los nobles y los reyes se dedicaban con mucho entusiasmo a ampliar sus propiedades y sus territorios, los territorios con los que lindaban sus terrenos, pero cuando mueren lo trocean, lo dividen en porciones y lo reparten entre sus herederos. Y otra vez a empezar. Y otra vez vuelta la burra al trigo, porque cada uno de los herederos sigue con esa misma ambición de ampliar su territorio, de conquistar el territorio del de al lado, etc. Uh-huh. Así que lo que parecía en un principio que se iba a ir convirtiendo en un estado fuerte y potente, pues se convertía, es verdad que se convertía durante un tiempo, pero al final acababa fragmentado entre hermanos y otra vez vuelta a empezar, como decíamos, y a pelearse entre ellos y a cara de perro la familia y dándose guantazos unos a otros. Teníamos un primer conato de rey que era Fernando I, uh-huh. Fernando I de Aragón, Fernando I de Castilla, sí. Un hombre que solo vivió 35 años, pero que si Dios le hubiera dado una vida un poco más larga, se había comido España. Uh-huh. Era muy combativo, muy batallador, conquistó muchos territorios al moro, tenía muchos triunfos bélicos sobre el sarraceno, pero el hombre se murió. ¿Y qué pasó? Pues que solo vivió 35 años y cuando murió volvió otra vez a pasar lo mismo. Navarra, que había sido una de sus conquistas, sí, se lo dio al que sería García III. Uh-huh. Castilla, me equivoqué, he dicho Fernando I. No, es Sancho, ¿no? Sancho, el licenciado es de Sancho. Sí, el grande. Castilla se lo dio a Fernando y Aragón a Ramiro. Por eso, a partir de aquí, Castilla y Aragón, que eran simples condados, a partir de entonces se convirtieron en reyes, en reinas. Castilla tuvo suerte, pues fue la parcela que le tocó a Fernando, que fue ese el que tío decía también un gran batallador, sí,
que sacó heredó las características de su padre, fue conde de Castilla y rey de León también fue. En 1037, fue rey de Castilla y de León desde el año 1037 hasta su muerte. Confundido yo la muerte. Y siendo ungido como rey de Castilla en julio de 1038. No quiero dar muchas fechas para no liarnos, sí, bueno, no porque hace esta muy historia está llena de fechas y de... Ya sabemos que estamos viendo el siglo XI y más o menos da igual unos años antes o un año después. Nos movemos en el siglo XI. Exactamente. Bueno, pues este hombre, ahora sí hablo de Fernando. Sí que llevó una auténtica reconquista. Y tomó varias plazas en Lamego, Vicedo, en Coimbra. Además, sometió a varios de los reinos de taifas al pago de parias al reino leonés. Y eran unas rentas que venían muy bien a las arcas públicas. Al morir, pues otra vez lo mismo. Sí. Dividió sus reinos entre sus hijos. Al primogénito Sancho le correspondió el estado patrimonial de su padre, el condado de Castilla, que ya se había elevado a la categoría de reino. Las parias sobre el reino de Taifa de Zaragoza. Alfonso, el favorito, le correspondió el reino de León y el título imperial. Se mantuvo el título de emperador, así como los derechos sobre el reino Taifa de Toledo. García, pues quizá el más débil de todos, recibió el reino de Galicia, que no existía. Se creó en ese momento precisamente para que García lo pudiera heredar y que estuviera más o menos con una cierta igualdad de condiciones que sus hermanos. A las chicas, como siempre, Urraca y Elvira, pues les correspondieron las ciudades de Zamora y de Toro, y también con título real, pero no tenían más que la ciudad, y unas rentas, pues digamos que suficientes para ir tirando. ¿Se ha considerado a este hombre, a Fernando, el primer rey de Castilla? Se le consideró, hay muchas divergencias entre los historiadores, pero en principio la historia sí consideró a Fernando I, por eso le hemos hecho lo del palito, pues se le ha considerado como el fundador de la monarquía castellana. Sometidos los condes leoneses y seguras las fronteras, Fernando se aplicó a consolidar las estructuras y las instituciones de su reino, que era un poco caótico, pero una vez que ya lo pacificó, empezó a poner un poco de orden allí. Desempeñó un papel fundamental en la política de su trozo de península y en la configuración del mapa político del siglo XI. Del mismo modo, en cuanto a la política legislativa, pues también fue muy importante su aportación, y reformando incluso algunos aspectos de la curia regia leonesa, o restableciendo el derecho canónico de los visigodos, mediante diferentes normas recogidas en un concilio que celebró en Coñanza en 1050. Concilio que naturalmente, como era habitual en la época, presidió el propio monarca. Este concilio supuso la conclusión del proceso de reorganización interno. Se sometió a la nobleza y las villas, se corrigieron los desmanes que tanto de las villas como de los funcionarios reales que se venían produciendo, y al mismo tiempo y paulatinamente puso en marcha una reforma administrativa sustituyendo allí donde pudo, que no siempre era posible, sustituyendo, como digo, a los nobles por infanzones que dependían de la corona. Desbarató la herencia de los territorios, eso de que yo soy el conde de este territorio y aquí mando yo y ahora lo hereda mi hijo. Eso lo desmontó
bastante, evitando, eso sí, como pudo, irse a enfrentarse con la nobleza. Abolió algunos condados y en otros entregó el gobierno del territorio a personas de su confianza en vez de a los descendientes de los condes. O sea que pretendía, precisamente, como veníamos hablando, terminar con esa sangría que se producía cada vez que se moría algún rey, que se rehacía el territorio, volvía a ser como un puzzle. En aquella época tuvo una muy buena relación con la Orden de Cluny y algunas de las primeras manifestaciones artísticas del nuevo arte románico en la península. Si lo conocéis, la cripta de San Antolín en la Catedral de Palencia, o el pórtico de la Colegiata de San Isidoro de León, son dos muestras magníficas de la arquitectura de la época. Son obra de nuestro rey del que venimos hablando. Y ese mismo año se depositaron en la iglesia que se acababa de construir los restos de San Isidoro de Sevilla, que todavía se encuentran allí, se puede ver el panteón. Probablemente, coincidiendo con la consagración de la nueva basílica. Sí, perdón. Sí. No, que ahí había un ruido por ahí que me parecía que me hablaba. No. O sea, el 22 de diciembre, por ir acotando, de 1063, el rey anunció su intención de dividir el reino entre sus vástagos, para evitar disputas cuando falleciese. Pero bueno, es lo mismo que había hecho su padre con él y con el resto de hermanos y hermanastros, y que había venido sucediendo tradicionalmente en toda Castilla, como hemos comentado al principio de esta charleta. Así que volvemos otra vez. Alfonso, para Alfonso, el reino de León propiamente dicho, y las parias de Toledo. Acordaros que las parias son los impuestos que pagaban las taifas árabes. A García le dejó Galicia y Portugal, que era un trozo de Portugal, no todo. Claro. Además de las parias de Badajoz y de Sevilla. A las dos mujeres, Urraca y Elvira, les otorgó los infantazgos de los monasterios del reino, con la condición, eso sí, de que permaneciesen solteras. Eso estuvo realmente bien. No va a ser que venga por ahí algún espabilado y volvemos a repartir. Exacto, y vayamos enredando. A partir de ese momento se inicia otra vez una política expansiva desde León, y sobre todo hacia los territorios musulmanes meridionales, que estaban muy debilitados por la división de Al-Ándalus, como ya comentamos el otro día, de las taifas. Sí. Y de cómo se empezaron también a desmoronar un poco los almorávides. Y ya de una forma más formal y más decidida se inicia de verdad a partir de ahora la reconquista de la península. Uno de los principales resultados de esta política fue el sometimiento a los cristianos, al reino cristiano, a un momento que esto se ha desbaratado. ¿Qué te ha pasado, hijo? ¿Qué te ha pasado? La informática que tiene sus cosas, y como voy leyendo del ordenador, bueno, nada, pero ya sí está todo controlado. Hombre, me lo imagino. Conquistó las plazas portuguesas de Lamego y de Viseu, y San Esteban de Gormaz, Berlanga de Duero, y además toda una serie de castillos y plazas defensivas que había a lo largo del territorio del Alto del Río Duero. Para la toma del primero, de Vicedo y de Lamego,
se formó, vamos a ver si soy capaz de explicarlo con claridad, pero esto es un poco lioso. Sí, lo es. Le reunió a un gran ejército que partió de los campos góticos, lo que hoy llamamos tierra de campo. En aquella época lo que llamaban campos góticos, en septiembre, y cercó la plaza hasta que cayó el 27 de enero. En la primavera siguiente, Fernando regresó a la zona, y esta vez por la calzada de Astorga-Braga, directamente, para cometer la toma de Vicedo que os decía al principio. Era una ciudad famosa por sus arqueros, que en su día habían dado muerte a su suegro Alfonso V, y al final se acabó rindiendo en julio del 1058. Después se apoderó de otras plazas de la comarca, como Penalba, Trabanca, conquistó el conjunto de Beira Alta, en fin. Algo más tarde repobló Zamora y todo su territorio, que había quedado devastada con las incursiones de Almanzor y de su hijo Almuzafar, y aún más al oriente, durante el reinado de Fernando, se fueron repoblando algunas localidades, porque muchas veces, no sé si lo hemos llegado a comentar, el problema no era tanto de la conquista de territorios a los moros. El problema es que luego aquello se quedaba desolado y desierto, nadie lo ocupaba realmente, se establecía una marca o frontera, pero los territorios se quedaban ocupados. Y ojo, en aquella época, sobre todo, es cuando empezó bastante migración de vascos y cántabros hacia Castilla, porque eran las familias que se utilizaban después para ir repoblando el territorio conquistado, con lo cual ya se iba consolidando un poco más todo aquello. Bueno, pues Fernando también se metió en la zona suroccidental del Taifa zaragozana, se apoderó de Berlanga, el valle de Bordecores, se llevó a cabo a finales de verano y al principio del 58, después de haber tomado Vicedo y antes de estallar una guerra con Navarra, claro. Sí, porque se iba metiendo donde no le llamaban, y donde no lo llamaban eran los territorios precisamente del noreste de su reino. Claro. El hombre, una vez que aseguró el flanco derecho con estas conquistas, cruzó la frontera de la Taifa de Toledana y destruyó varios castillos en el valle del río Salado, Hermes, Santiusa, etcétera. El ataque de Sancho Garcés de Pamplona en septiembre-octubre fue lo que llevó a Fernando a abandonar la campaña contra Toledo, porque, como os decía, el de Pamplona estaba mosca porque se le estaba viendo asomar las orejas al lobo. La guerra fue favorable a los leoneses, hizo que el emir de la Taifa zaragozana, aliada de los navarros, optase por cambiar de bando y prestar homenaje a Fernando, prestar vasallaje a Fernando, que además arrebató algunos territorios a Sancho. Esa contienda se prolongó hasta el 1062 y le impidió a Fernando continuar con sus incursiones contra las taifas árabes. Se tuvo que entretener en pelearse con su vecino de Navarra. Probablemente en el verano del 62 retomó la campaña contra Toledo, arrasó Talamanca y a los campos de Gibraltar los dejó, de Gibraltar de Guadalajara, los dejó sin un solo árbol. Cercó Alcalá de Henares, que solicitó auxilio al Mamú, y en fin, acudió en socorro de la plaza con ricos presentes y el ofrecimiento de sumisión a Fernando, y este lo aceptó a cambio de abandonar el asedio. Claro. Sometidas ya Zaragoza y Toledo a su vasallaje, penetró en la taifa sevillana,
que también aceptó pagarle parias para evitar los estragos de la campaña. Los almorávides, que se habían hecho sus reinos a su medida con el boato del califato de Castilla y tal, veían que Fernando y sus muchachos iban a acabar con su bienestar y preferían pagar parias antes de meterse en una guerra contra un enemigo que en aquel momento era más fuerte que ellos, claro. Está claro. Luego se marchó al oeste, no sabía estarse quieto, sitió Coimbra, el que entregó al conde mozárabe Cisnando David junto con el de todos los territorios al sur del Duero y entre Lamego y el mar. Y Cisnando David obtuvo amplios poderes en la región y quedó a cargo de la repoblación y de la defensa de la frontera. Uh-huh. Una serie de conquistas occidentales y orientales allanaron la extensión de la población cristiana de los territorios del sur del Duero. Y entonces la región ya quedó más protegida de las posibles incursiones musulmanas que solo podían alcanzarse ya a través de los puertos de montaña del sistema central. Bueno, pues para ir terminando, Fernando I envió a su hijo, el infante Sancho, la ayuda de Al-Muqtadir, rey de la Zaragoza, cuando la plaza de Grau se vio atacada por Ramiro I de Aragón, su hermanastro, por cierto, que fue derrotado y muerto. Posteriormente condujo una expedición de castigo al Valle del Ebro con el fin de vengar una matanza de cristianos acaecida en Zaragoza y reclamar al Muqtadir el vasallaje de rigor y el pago de los impuestos de las parias, vamos. Tras este castigo, la expedición continuó hacia Valencia, que su rey, Abd al-Malik, tras resistir el asedio de la ciudad, le plantó cara en la batalla de Paterna, donde acabó derrotado. Al poco, ya para ir acabando, Fernando I se sintió enfermo y dijo: venga, vámonos para casa, que aquí no pito nada, que yo no me encuentro bien. Y se volvieron para León, pues a finales de octubre más o menos. Uh-huh. Llegó en la Nochebuena del 1065 y su primera visita fue para la iglesia de San Isidoro, recomendándose a los santos para que le auxiliasen en su tránsito a la otra vida. Aquella noche acompañó en el coro a los clérigos, salmodiando los maitenios en rito mozárabe, y al clarear el día de Navidad vio que la vida se le acababa. Comulgó en la Santa Misa siguiendo el rito de las dos especies y después fue llevado en brazos al lecho. Al amanecer del día 26, y viendo aproximarse su final, hizo venir a obispos, abades y clérigos, mandó que le vistieran el manto regio, le colocasen la corona y le trasladasen a la iglesia. Hincó las rodillas ante el altar con las reliquias de San Isidoro y oró y suplicó a Dios que acogiese su alma en paz. Así es como relatan las crónicas de la época la muerte de este batallador. Uh-huh. Después se quitó el manto y la corona, se tendió en el suelo y se sometió a una ceremonia que yo no conocía, es la ceremonia de la penitencia pública. Quedan vistiendo un sayal y recibiendo cenizas sobre su cabeza. Por cierto, que hoy la cristiandad celebra la festividad del día del miércoles de ceniza. Hoy es el miércoles de ceniza, ¿verdad? Al mediodía, sí, pero ahora como ya se pide todo por Amazon, no sé yo. Sí, no sé si lo mandarán. Venga, vamos. Bueno, pues acabamos. Al mediodía del día siguiente, festividad de San Juan Evangelista, el rey falleció rodeado de obispos tras un reinado de 27 años, 6 meses y 12 días, a unos 49 años de edad que tenía el buen hombre, que pocos rebasaban en aquel tiempo, porque la edad media estaba muy por debajo. Eso te iba a decir. Y el cronista pues juzgó, el que nos ha contado todo esto, juzgó que había tenido una buena vejez y plenitud de días. Y con esto termino por hoy, porque si quieres
Bueno, no quiero terminar sin decir que a su muerte, que en vez de respetar el derecho visigodo que él mismo había resucitado, se repartieron sus tierras, como ya he comentado antes, entre todos sus herederos, claro. Como ha pasado. Enterrado en la capilla de San Isidro, en el Panteón de Reyes de San Isidoro de León, que es, por cierto, un lugar bellísimo, y con un epitafio que no voy a leer porque es larguísimo, que le puse así, porque además está escrito en latín. Yo lo tengo traducido al español, pero la verdad es que habla del rey, de sus aventuras, de que construyó esa iglesia, de que se apoderó de Gibraltar, le cuenta un poco, hace un resumen. Es como la última, como la contraportada, la portada posterior de un libro, que se cuenta más o menos lo que ha pasado. Pues el epitafio de nuestro rey también nos cuenta con sus andaduras y heroicidades. Con han sido todas sus hitos en la historia de su reinado. Y con esto lo voy a dejar por aquí. Pues muy bien hecho. Me parece muy bien. Primero, alargar más la cosa, podía acabar con el insomnio de nuestros oyentes. y segundo, pues porque nos hemos quedado sin tiempo. Porque tenemos todavía cosas que contar de los árabes y, por supuesto, de los cristianos, hasta empezar a asomarnos por el Alcázar de Segovia. Pues muy bien, que eso será una visita obligada y una visita extraordinaria, el Alcázar de Segovia. Sabes que está edificada sobre una antigua fortaleza árabe. Ajá, pero bueno, a eso ya llegaremos. Pues llegaremos a ello. José Luis, te dejo, que vamos mal de tiempo, como siempre. Mañana supongo que volverás, pero mañana tenemos muchísimos temas que tocar. La verdad es que la actualidad nos va empujando y mañana haremos un repaso. Mañana vamos a contactar, y eso te va a gustar a ti, con una persona que vive en Barcelona y nos va a contar un poco pues todo lo que ahora mismo se está viviendo allí en Barcelona. Y luego después haremos un repaso a la actualidad y nos pondremos un poco al día. ¿Te parece, amigo? Me parece perfecto. Pues saludos para todos. Igualmente, mañana te espero. Amigos, y hasta aquí hemos llegado. Nos hemos pasado un poquito de hora, no pasa nada. Nos dejan 5 minutitos y llegaremos con el programa de Ponte al Día. Un segundito. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.